Internacionales. Ucrania redobló sus ataques con drones contra almacenes de Ozon, otro gigante del comercio electrónico ruso. Kiev alcanzó varios depósitos en el sur de Rusia, donde un caza MiG-29 y radares enemigos también fueron alcanzados, en una jornada en la que se reportaron al menos 6 muertos por esas operaciones. La campaña ucraniana se había iniciado con bombardeos a Wildberries, otro gigante también del comercio electrónico. Ucrania mantuvo este lunes su campaña de ataques con drones contra el gigante ruso de comercio electrónico Ozon y contra otros objetivos militares en la retaguardia rusa, en momentos en que Kiev busca debilitar la logística y la economía de guerra de Moscú mientras reclama a sus aliados europeos más sistemas de defensa aérea. Es así que drones ucranianos alcanzaron durante la noche un caza MiG-29 ruso que estaba aparcado en Rostov y 4 radares también rusos desplegados en esa región y en la Crimea ocupada. Según informó el jefe de las fuerzas de drones ucranianas, Robert Brovdy, reconocido como Magyar. El militar detalló además ataques contra infraestructura eléctrica en territorios ocupados y contra 2 barcos que Rusia utiliza para sus exportaciones, en el marco del intercambio diario de ataques que mantienen ambos países contra sus respectivas retaguardias. La ofensiva contra Ozon, que Kiev inició el fin de semana tras semanas de ataques contra el otro gigante ruso del comercio electrónico, Wildberries, continuó este lunes con nuevos golpes en el sur de Rusia. Brovdy indicó que otros 3 almacenes de la compañía fueron alcanzados durante la noche por drones del ejército ucraniano y dijo: después de que unidades ucranianas atacaran los 15 mayores centros logísticos de Wildberries, ahora le toca el turno a Ozon, había señalado el sábado el Ministerio de Defensa ucraniano al confirmar el inicio de esta campaña. Nacionales. Bueno, Candela Arizaga amplía su declaración ante la justicia en la causa contra Facundo Moyano. La influencer amplía este lunes su testimonio ante la Fiscalía número 31 de Buenos Aires, tras solicitar ella misma la ampliación a través de su abogado para aclarar puntos que quedaron pendientes en su primera exposición ante la justicia. Hoy lunes se presenta ante la Fiscalía Penal Candela Arizaga, la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas número 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, principalmente para ampliar su declaración en la causa que investiga a Facundo Moyano por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, en contexto de violencia de género. La citación fue fijada para las 9 de la mañana, según confirmaron las fuentes oficiales del caso, y se estaría dando en estos momentos. La ampliación fue solicitada por la propia denunciante a través de su abogado Roberto Herrera, quien indicó que la joven necesita precisar aspectos que no recordó durante su primera exposición. Los hechos, recordarán ustedes, originaron la causa en aquel momento porque a la madrugada del 4 de agosto, cuando la influencer fue hallada por efectivos de la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en estado de excitación y con una sola prenda íntima en las inmediaciones del edificio de la Avenida del Libertador, donde reside el dirigente sindical. Uno de los oficiales que participó del operativo declaró que al interceptarla, Arizaga manifestó que Moyano la había golpeado y la mantenía encerrada contra su voluntad. Moyano, hijo del líder de camioneros Hugo Moyano, quedó detenido esa misma madrugada y fue liberado horas más tarde con medidas cautelares vigentes, entre ellas la prohibición de acercamiento a menos de 300 metros de Arizaga y la obligación de presentarse ante cada situación judicial. Desde entonces, la investigación a cargo de la fiscal Florencia Noceres acumuló 11 testimonios de vecinos, policías, médicos y personal del entorno de la pareja. Las declaraciones presentan versiones divergentes. La agente que acompañó a Arizaga desde el edificio hasta el Hospital Pirovano afirmó que durante ese trayecto la joven no le expresó haber sido víctima de violencia ni haber estado retenida. En la misma línea, la agente encargada de entrevistarla en el hospital sostuvo por su lado, y cito: en ningún momento me dijo que había padecido violencia a manos de Facundo, ni que tampoco fue impedida de nada. La médica del SAME, por su lado, que atendió a Arizaga en el lugar del hecho, relató que la paciente se refirió al consumo de cocaína y amnesia, y que sus respuestas ante preguntas sobre posibles golpes eran muy vagas, como un no. La médica legista que examinó a Moyano durante su detención concluyó a su vez que el sindicalista no presentaba al momento de la entrevista signos de intoxicación. Una oficial de consigna en el hospital aportó un dato que llamó la atención en el expediente. Arizaga preguntaba insistentemente por Moyano si estaba o si seguía preso.
Los empleados de seguridad del edificio, por su lado, y un vecino declararon no haber presenciado situaciones de conflicto previas al episodio, aunque ese mismo vecino reconoció haber escuchado a Moyano decirle a Arizaga, por favor, calmate. La empleada doméstica del sindicalista describió el vínculo entre ambos como buena, cariñosa, una pareja normal. Y una amiga de la influencer afirmó que nunca le mencionó episodios de violencia de género. La madre y la hermana de Arizaga fueron citadas para prestar testimonio el 31 de agosto, fecha que marca el siguiente paso en una causa que avanza con testimonios que hasta ahora no ofrecen un relato unánime sobre lo ocurrido aquella madrugada. Deportes. Bueno, tenemos que hablar del deporte internacional, principalmente del fútbol, de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, y hablar de su presidente, su mandamás, Infantino, que apuntó contra las potencias del fútbol en medio de la crisis que atraviesa su propia gestión. El mandatario de la FIFA dio un discurso en República Dominicana y se comprometió a mejorar las oportunidades, los accesos y los recursos. En medio de esta crisis que atraviesa la gestión del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo primero que hizo fue disparar contra las grandes potencias del fútbol durante una charla que brindó en ese país, en República Dominicana, y reclamó mayores oportunidades para los países con menor desarrollo futbolístico y cuestionó, sin nombrarlos, a quienes se resisten a ese crecimiento de los más pequeños. El dirigente se reunió con representantes de la Unión del Fútbol del Caribe, CFU, organismo integrante de la CONCACAF, y recibió el respaldo de la entidad en medio de las tensiones por la iniciativa FIFA Forward Enterprise, la privatización del Mundial. La propuesta contemplaba vender a inversores privados una participación del 20% de los derechos comerciales de los torneos de la FIFA, incluido el Mundial. El proyecto generó fuertes cuestionamientos dentro de la CONCACAF y otras organizaciones, especialmente por el alcance que podría tener sobre los ingresos del fútbol internacional. Por eso Infantino se vio obligado a dar marcha atrás. Voy a citarlo al presidente de la FIFA. Es importante participar, entablar un diálogo, expresar puntos de vista y opiniones. Han pasado muchas cosas en las últimas semanas y es importante que se escuche, que se preste atención y que también se pueda expresar lo que se siente. Así que, en general, creo que es algo positivo, dijo. Estoy muy contento con todo el apoyo que recibo aquí, señaló en una entrevista con los medios de la FIFA. Internacionales. Bueno, el conflicto en Oriente Medio continúa y en este caso hay dos herramientas que usa Estados Unidos que le vienen muy bien y que está acostumbrado a utilizar más precisamente en las administraciones republicanas y más aún en la administración Trump 1 y en esta Trump 2, que es la guerra, ¿no?, el brazo bélico y el brazo económico. En este caso, Estados Unidos lanza una nueva ofensiva, esta vez económica y financiera global, para aislar a Irán y forzar la apertura del estrecho de Hormuz, que por la fuerza no pudo lograr. Por instrucción del presidente Donald Trump, la Secretaría del Tesoro estadounidense hoy va a anunciar un paquete inédito de medidas que busca asfixiar al régimen chiita y que impactará, por supuesto, en el comercio internacional, porque la mayoría del petróleo, o por lo menos una gran parte del petróleo, viene desde esas latitudes. Desde Washington, Donald Trump lanzará hoy esta ofensiva económica y financiera global contra Irán que busca aislarlos, ¿no? Por supuesto, las medidas serán anunciadas por Scott Bessent, el secretario del Tesoro, y fueron caracterizadas por la administración republicana como el día D, haciendo un recordatorio de lo que fue el desembarco en Normandía de la Segunda Guerra Mundial. El día D en la guerra que libra Estados Unidos contra Irán, así lo mencionó Donald Trump. El día D fue un punto de inflexión, recuerdan ustedes, en la Segunda Guerra Mundial, porque inició la ofensiva de Estados Unidos contra el Tercer Reich, que terminó con la derrota de Adolf Hitler y el fin del nazismo por manos de Rusia. En términos de Donald Trump, la analogía histórica es sencilla de explicar. Mojtaba Khamenei e Irán ahora para Estados Unidos, lo que fue Hitler y Alemania para Occidente cuando se inició el desembarco en Normandía a principios de junio de 1944. Bessent utilizó su cuenta oficial de X para explicar el sentido de las medidas económicas y financieras que anunciará hoy durante una conferencia de prensa en la Secretaría del Tesoro. Y cito: el presidente Trump ha desmantelado las capacidades militares de Irán, destruido casi el 100% de sus fábricas militares y enterrado su programa nuclear. Ahora estamos entrando en el juego final, the endgame.
Al amanecer comienza un D-Day económico, un día D económico, la mayor ofensiva financiera jamás desplegada contra un adversario, dijo. Y continuó diciendo, la República Islámica ha subsistido disfrazando la extorsión como garantías de seguridad. Se ha fortalecido mediante un cálculo que considera segura la represalia iraní y negociable la aplicación de la ley por parte de Estados Unidos. Bajo el presidente Trump, continuó diciendo, esa era terminó. Y quienes temen el peligro de desafiar a Teherán no deberían descontar el costo de poner a prueba a Washington. El presidente ha creado las condiciones para aprovechar cada agencia, cada autoridad y cada acción que muchos asumieron que nunca convocaríamos, continuó diciendo, y señaló sobre el final, nuestro objetivo es cortar cada línea de salvamento económico que sostiene al régimen tiránico hasta que Teherán quede completamente aislado. Nacionales. Bueno, habló Javier Negre. ¿Quién es Javier Negre? Bueno, Javier Negre es un periodista español. Y este periodista español aseguró que Cerimedo vendió sus acciones en La Derecha Diario días antes de ser detenido en Bolivia. Es el fundador de La Derecha Diario, Cerimedo, ¿no? Otrora asesor de Bolsonaro padre y de Milei único. El periodista español explicó que la desvinculación societaria ya estaba acordada de palabra y que la propia víctima del intento de femicidio respaldó esa versión de los hechos. Javier Negre, así es el nombre de este periodista español, confirmó que Fernando Cerimedo se desvinculó por completo de La Derecha Diario la semana próxima pasada, días antes de que el consultor argentino fuera detenido en Bolivia, acusado de enviar sicarios para asesinar a su expareja Nadia Beller. El periodista y propietario del portal Liberal Libertario dio a conocer la situación en una entrevista con Eduardo Feynman en Radio Mitre. Negre explicó que Cerimedo lo contactó personalmente la semana anterior al estallido del caso judicial para comunicarle que aceptaba la oferta de venta que él mismo le había planteado meses atrás. Fernando, desde la semana pasada, llegó a un acuerdo privado de desvinculación total de La Derecha Diario y de mi persona, declaró el periodista. Según Negre, las conversaciones para que Cerimedo, así se llama, abandonara la sociedad habían comenzado a principios de año, motivadas por la escasa participación del consultor en la gestión cotidiana del medio. Le pedí por favor que se saliese del medio de comunicación porque no tenía incidencia directa ni en la gestión, ni en el management, ni en cargos directivos, señaló. La operación, que ya existía de palabra, quedó finalmente rubricada por escrito este viernes, luego de que la detención de Fernando Cerimedo retrasara los trámites finales. Deportes. Bueno, habló Valdano, habló del Real Madrid, no, habló del Atlético de Madrid. Más precisamente de la situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid. Párrafo aparte, los directivos del Atlético de Madrid le prohibieron que saludara a los hinchas. Le exigieron que se fuera caminando solo, según el Cholo Simeone. No sé si lo quiso defender a Julián, no sé si mandó al frente a los directivos. Lo cierto es que el revuelo es total. ¿Qué dijo Valdano sobre Julián? No sé cómo se reconstruye esa relación. Tras la frustrada salida del delantero del equipo español y los reiterados silbidos de parte de los hinchas, el exfutbolista y manager del Real Madrid analizó la situación de Julián. Para describir la situación, el exfutbolista recurrió a una frase de Julio Cortázar, fiel a su esnovismo literario. Valdano dijo, el escritor argentino que decía que cuando uno dice que se va es que ya se ha ido, y si uno hoy le miraba la cara a Julián es que ya se había ido. Si le mirábamos la mirada, ya se había ido, dijo Valdano. La reflexión, así se dice, surgió a partir de la postura que tomó el delantero durante el Mundial 2026 cuando manifestó su intención de dejar el club en ese mercado. Creo que lo mejor para todos es una transferencia. Yo quiero cumplir mi sueño, había dicho Julián, en medio de los rumores que lo vinculaban con una posible salida al Barcelona. Sin embargo, el Atlético decidió cerrarle la puerta a esta transferencia y Julián continúa en el plantel. La situación se tensó todavía más durante este último partido ante Villarreal, con empate en 2, por la segunda fecha de la Liga. Comenzó como suplente, ingresó en el segundo tiempo y volvió a recibir silbidos en el estadio Metropolitano. Valdano también puso en el foco la relación entre el argentino y la afición.
Y si mirábamos hacia la gente, dijo, también ya se había ido. O sea, no sé cómo se reconstruye esa relación entre la máxima figura del Atlético y su hinchada, sostuvo y agregó, no sé si será posible y no sé si anímicamente Julián será capaz de dar vuelta a una situación de estas características, porque está claro que su ilusión está en otra parte. Y en la otra parte, Rafinha festejó como el hombre araña, como diciéndole, aguantá amigo, que queda poco tiempo para que vengas al Barcelona.